Muy buenas noches y muy bendecidos a todos nuestros queridos hermanos que estamos aquí presentes. En esta noche pues vamos a entrar al tomo número 11 del volumen 9 y ya este volumen se está acabando. La semana que viene culminamos con el volumen 9 y después de esto vamos a coger un cambio de velocidad. Vamos a entrar en unos estudios muy interesantes, en un par de estudios de lo que son las dispensaciones o la doctrina de las dispensaciones que usted oye por ahí. Pero en esta noche vamos a la parte 2 de la carta a los Colosenses y estamos continuando estudiando la epístola a los Colosenses. Y en esta ocasión vamos a tocar otros rasgos característicos de esta gran iglesia, la iglesia de Colosas, que fue otra semejante a la de Efesios, donde el apóstol habló cosas profundas y difíciles de entender para los inmaduros. Estaremos continuando este viaje por medio de esta misiva y haciendo énfasis en otros puntos doctrinales y misterios, hermanos, que revela el apóstol Pablo, el apóstol de la gracia. Esperamos que usted continúe con nosotros en este paseíto que vamos a dar. Bien, Pablo acá en esta iglesia y ahora en esta ocasión tiene que tratar a los colosenses casi con el mismo rigor y firmeza y seguridad con que trató a los efesios. Usted va a notar que en la carta de los Colosenses, después del capítulo 2, que es donde hay bastantes misterios, en el capítulo 3, hoy vamos a tocar ligeramente cómo del 3 en adelante usted va a encontrar muchos consejos prácticos de un apóstol que amaba a la iglesia. El apóstol Pablo pues se encargó de cubrir esas áreas con los colosenses. Pero cuando usted lee el capítulo 1 y el capítulo 2 de Colosenses, usted va a encontrar que ahí hay unos misterios pero enormes. La semana pasada tocamos a modo de información acerca de la unicidad de Cristo. Hablamos de que en Cristo reside toda la plenitud de la deidad de Dios y hoy lo vamos a repasar un poquito. Él le habló a los efesios debido a que los conocimientos esotéricos, misteriosos y enigmáticos que los habitantes tenían por causas culturales, heredadas de los griegos y últimamente para aquel entonces también de los romanos. Ya pues la influencia de los romanos había llegado a ellos, con lo que influenciaban a los habitantes de aquellas regiones para que no escucharan lo que Pablo venía predicando. Mire, Pablo tuvo mucha dificultad en la iglesia de Filipos, en la iglesia de Colosas y en la iglesia de Éfeso, porque como dijimos anteriormente, la comunidad que había en estas iglesias era una comunidad muy pensante, gente muy inteligente y gente que venían ya plagados con los males de lo que era el politeísmo, que son muchos dioses, de la mitología griega, venían plagados también de otras doctrinas que muchas de ellas estaban basadas en cosas del cristianismo. También estaba un poquito la distorsión de la circuncisión, que ellos pues quisieron continuar esclavizando a la iglesia con un pacto de ley expresado en ordenanzas conforme a la carne, ¿no? Y usted va a ver que en medio de toda esta influencia Pablo tuvo grandes dificultades. Los habitantes de aquellas regiones, influidos por los pensadores, mire esto, filósofos, intelectuales, metafísicos, sabios, sociólogos, teóricos y hasta brujos habían en aquel entonces, imagínense. Y cuando usted trata de predicar el evangelio en medio de una comunidad que contiene este tipo de personas, oiga, es bien difícil explicar un verso bíblico y que todo el mundo lo reciba sin problema, ¿verdad? Entre las asignaciones, aquí está. Pablo tuvo que armarse de paciencia y valor para revertir aquellas creencias que, aunque eran comunes para aquellos pueblos, distaban mucho de las verdades, aunque también esotéricas, totalmente diferentes y provechosas a las vidas de las iglesias en aquellas regiones. Cuando usted se paraba en una de las iglesias de Asia Menor, ya fuera Filipos, Colosas, usted iba a notar que no había nadie que no había escuchado algo de la astrología, de la mitología, de todo del politeísmo, porque esto era algo que influenciaba
Era una influencia fuerte en un pueblo intelectual como lo eran ellos. Ahora, entre las asignaciones que desarrollaban los colosenses, efesios y laodicenses, acuérdense que la Odisea está al norte de Colosas, muy cerquitita, estaba como a unas 15 millas, estaba la adoración y rendición de culto a los ángeles. Ustedes recuerdan que en la antigüedad, cuando Dios escribió con Moisés, Dios dijo: no te harás imagen ni escultura alguna, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso, ¿verdad? Cuando él remachó esto un poco en Levítico, él dijo: miren, no hagan esfinges, ni estatuas, ni imágenes de ninguna cosa de la tierra, pero dijo, de ninguna cosa del cielo tampoco. Fíjese, o sea, Dios no quería en su corazón Dios no quiere ni una estatua de Jesucristo. Porque lo que pasa es que cuando usted tiene un ídolo que no está centralizado y enfocado directamente a Jesucristo, ya eso es un impedimento. Porque cuando usted quita los ojos de Jesús y los pone en una imagen, aunque sea de Jesús, ya usted se desvió. Ya se desvió porque ya está mirando lo que no tiene que mirar. Hay personas que piensan y dicen: no, pero es que es una estatua de Jesucristo, pastor. Sí, pero ¿para qué tú necesitas una estatua de Jesucristo si tú tienes a Jesucristo morando en ti? Si tú sabes que su cuerpo está glorificado, sentado en el tercer cielo. Si tú sabes que Él es la plenitud del que todo lo llena y que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios y que tú estás perfecto en Él y completo, ¿para qué yo necesito una estatua? Entonces, Dios se opuso a la mitología, se opuso al politeísmo y se opuso a esto de las imágenes. Ahora, en esta comunidad de los colosenses, ellos tenían esto de rendición de culto a los ángeles. Para ellos era algo muy normal. Mire, ahí no dice ángeles caídos, ahí no dice ángeles del diablo. Usted sabe lo que hay, lo que se llama angelología. Angelología es una ciencia que trata estricta y únicamente con lo que son los ángeles. Hay libros, montones de volúmenes escritos acerca de los ángeles. En la Biblia, cuando usted lee, usted encuentra una gama pero interminable del trabajo de los ángeles. Por causa de que los ángeles son los agentes, los administradores. Pablo le llama espíritus administradores. El escritor de Hebreos le dice espíritus ministradores enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. Hay ángeles por todas partes. Aquí posiblemente ahora mismo hay ángeles. Usted no los ve, yo no los veo, pero están presentes. Porque los ángeles poseen un cuerpo celestial. Poseen un cuerpo que no es terrenal, no es físico, no es atómico, ¿verdad? No está compuesto de átomos. Pero es un cuerpo, como el apóstol Pablo una vez nos enseñó y dijo, hay cuerpo terrenal y hay cuerpo celestial. El cuerpo que está reservado para nosotros en el cielo, dice que es una morada celestial. Es un cuerpo celestial que trabaja en el ámbito espíritu, no trabaja en el ámbito cuerpo. Hay personas que cuando creen que cuando Cristo venga, aunque la palabra de Dios te dice claramente que todo ojo le verá, pero la gente piensa que nosotros vamos a seguir existiendo en el realismo físico. Si usted va a tener un cuerpo glorificado, ya usted no va a tener un cuerpo físico. Si no es físico, usted no lo ve físicamente. Usted va a jurar que lo ve, pero es porque cuando usted está en el espíritu, usted ve todo lo que es espíritu. Y el mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Ahora estamos entrando en aguas profundas. Hay un mundo espiritual, voy a decir que se compenetra y se liga con el mundo físico, porque ahora mismo, si aquí hay ángeles, ahora mismo, si el Espíritu de Dios mora en ti y está unido con el Espíritu tuyo, el de Dios, hay dos mundos, está el mundo físico y está el mundo espiritual, ¿sí o no? Dentro de usted hay un mundo espiritual y fuera de usted hay un mundo físico. Usted tiene un cuerpo físico
pero usted también es un ser espiritual. No sé si me entiende. Y entonces cuando lo terrenal cese, cuando ya pare lo físico, ¿qué pasa? Que vamos a entrar entonces a un realismo espiritual. Mire, es más real que este cuerpo físico. La experiencia espiritual es más real que la experiencia física, porque cuando Pablo habla de la experiencia física, dice que ahora en lo físico, dice que en parte conocemos, en parte profetizamos o hablamos. Pero dice, cuando venga lo perfecto, en lo perfecto no hay nada físico. En lo perfecto todo es espiritual. Ahí dice que usted va entonces a entender y a conocer y a ver como Él lo ve y como Él lo conoce a usted. Mire, hasta la ciencia de la metafísica, porque yo estudié metafísica mucho tiempo y teosofía. En la metafísica dicen que en lo físico usted está viendo el 10% solamente de lo que hay en realidad. El 10%. Los médicos dicen que el cerebro del ser humano trabaja a un 10% de lo que la máxima capacidad que tiene funciona. Usted está al 10%. Einstein, que estaba un poquito más adelantado, con un IQ bastante fuerte, quizás estaba operando al 12 o al 13%. Fíjese, para que usted vea que el conocimiento que hay, el potencial de conocimiento que hay en nosotros es tan grande y sencillamente no se desarrolla por causa del barro del que estamos construidos. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir ahí en el segundo párrafo. Dice, ellos creían que los ángeles eran semidivinos. Por eso querían adorar a Pablo y a Bernabé, porque creían que eran seres divinos, porque habían sanado en Listra a un cojo de nacimiento. Mire el verso 10, ponme ahí María, a Hechos capítulo 14, verso 10. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Por allá había uno que dijo, y él andó. Anduvo. Entonces la gente, visto lo que había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, que es la lengua de Licaonia, dioses bajo la semejanza de hombres, ángeles han descendido a nosotros. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. En la mitología griega se pensaba que Mercurio era el orador, ¿no? Eso está en Hechos, el capítulo 14, verso 10 al 14. Fíjese, todas aquellas regiones estaban en el mismo sentir esotérico y misterioso. Muchas de estas personas, hermanos, que vieron esa manifestación del apóstol Pablo y de Bernabé, muchos de ellos eran creyentes. Cuando usted ha sido católico por muchos años, muchos años, a usted se le hace bien difícil olvidar las raíces del catolicismo. Y siempre a usted se le quedan vestigios, se le quedan residuos, se le quedan cositas, porque es natural. Si usted tuvo una vida entera metido en el catolicismo, pues es natural que usted no se olvida tan fácilmente. O si usted fue de la secta pentecostal, de la sección pentecostal, o si usted fue de la sección bautista, adventista del séptimo día, etcétera, etcétera, porque hay muchas ramas, ¿verdad?, en el cristianismo. Pero todas aquellas regiones estaban en el mismo sentir esotérico y misterioso. Y los colosenses practicaban la angelolatría. No sé si está bien la expresión. El texto de Colosenses 2:18 es uno de los textos más difíciles de interpretar a la letra, por si lo amalgamamos con algunos contextos, sabiendo la cultura idólatra de los colosenses, podremos entender este pasaje. Ahora, mire cómo dice Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y ¿qué? Y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que ¿qué? En lo que no ha visto. Ahí usted ve inmediatamente un dato de que posiblemente había personas que en la enseñanza de la angeología, si le podíamos llamar, quizás decían, no, mira, yo he visto esto, esos ángeles son así. A mí una vez una persona me dijo que vio un ángel y que el ángel era tan y tan grande que cuando él miró así, la sandalia, la chancleta del ángel nada más, este ángel le tenía chancleta.
la chancleta, la sandalia del ángel era como de unos 3 o 4 pies de alto, y que cuando él miró hacia arriba no veía la parte alta del ángel. Otro dijo esa misma manifestación, pero con Dios mismo. Entonces, cuando la persona comienza a hablar de las cosas espirituales, pero pensando más que lo que está escrito, porque en la Biblia en ningún sitio dice cómo de altos, la única sección de la palabra que habla de 2 ángeles que vinieron a ver a Lot. Hasta donde tengo entendido, eran 2 hombres de la estatura quizás un poquito más alto que Lot. Quizás eran muy guapos, muy apuestos, pero no se sabe nada más de ellos. Hay otros pasángeles, así es que dice. Y entonces, algún día quizás hablemos de eso, pero mire, son cosas que cuando usted las lee, hay unos datos muy diminutos, y hay personas que agarran ese dato y empiezan a expandirlo, imaginándose cosas que su mente carnal hinchada les dicta, y cuando vienen a ver, inventan algo que no está en la Biblia. Por eso cuando nosotros enseñamos la palabra, tenemos que ser cuidadosos de no pensar más que lo que está escrito. Si la palabra de Dios lo lleva hasta ahí, no lo empuje y lo estire para tratar de llevarlo hasta allá. No lo haga, a menos que haya otro pasaje en otro sitio. Como es que hemos dicho aquí siempre, que la escritura se interpreta ¿con qué? Con otras secciones de la misma escritura. Si usted quiere entender algo de la otra escritura, si usted no lo entiende, usted tiene que aplicar el principio de Deuteronomio 29:29. Y este principio es bueno que usted lo conozca, porque si no lo conoce, entonces no lo puede aplicar. Mire cómo dice Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Si usted no lo entiende, no trate de explicarlo. No trate de explicarlo. Ahora, vamos a Colosenses, el capítulo 2, para ver este pasaje y tratar de entender qué era lo que estaba pasando y por qué fue que Pablo habló como habló en este capítulo 2. Mira a Colosenses 2:1. Dice, ¿lo tenemos? Ahí está. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, que solamente estaban a 15 millas de distancia, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Mira el verso 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar. Ahora, comience a poner atención de todas las cosas que Pablo menciona que son beneficios. Mire, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, mire qué más, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ya ahí usted está viendo cosas tremendas. Mire el verso 4. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Síguelo. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo lo recibieron? Como Pablo se los había enseñado. De la manera que ustedes lo recibieron, así andad en él. Verso 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Aquí ahora comienza, después que habló de todos los tesoros de la sabiduría, del estilo en que Pablo le enseñó todo, de la fe, de todo. Ahora mire cómo le dice, una advertencia. Nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ya usted ve ahí que ahí hay una influencia que se enseñaba, pero que no era basada en el Cristo que Pablo les había predicado. Mira el verso 9. Porque en él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad.
Noten cómo ahora, después que le habló de todos esos premios, ¿verdad? De los tesoros del conocimiento, de la sabiduría, de todo eso, ahora los advierte y le dice, tengan cuidado. Le dice, ustedes están completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Pablo deja claro, meridianamente claro, que el que tiene a Jesucristo tiene todo lo que se necesita. Mira el verso 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En este verso lo que él le está diciendo a ellos es, miren, ustedes están completos, primero le dijo. El cuerpo pecaminoso carnal de ustedes ya fue echado fuera en la circuncisión de Cristo. No traten de limpiarlo ni de perfeccionarlo, porque en realidad eso no va a ser posible. Ahora, mira el otro verso. Sepultados en Él en el bautismo. Esto se lo dijo a Roma también, en el capítulo 6. En el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Verso 13. Y vosotros, estando muertos en pecados, ahí la palabra muertos es separados, aislados, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos ¿cuántos pecados? Todos los pecados. O sea, Pablo los presentó ya con un solo Jesucristo, los presentó completos, los presentó perfectos, los presentó separados del cuerpo y ahora aquí los presenta sin pecado. Mire qué cosa tremenda. Pero todo esto, todos estos misterios, Pablo los tuvo que hablar porque estos son premios. Pablo, estas cosas que se hablaron, hermano, estos son premios que ya Dios nos ha dado a nosotros. Mire, ¿quién no considera un premio de que Dios cogió tu cuerpo carnal y lo echó fuera en la circuncisión de Cristo? ¿Quién no considera un premio que Jesucristo es la cabeza que lo representa a usted? ¿Quién no considera un premio que en la muerte de Él usted fue identificado como muerto y en la resurrección usted es identificado como una nueva criatura? Ahora, dice ahí, mira el verso 14. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí entran todos los pichones del aire que la gente habla. Ya usted no puede estar creyendo en esas cosas. Usted ya está completo, usted está perfecto, usted está circuncidado con una circuncisión no hecha a mano. Usted no necesita nada. Cristo es la cabeza de usted. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. ¿Qué más necesitamos? Ahora, mira el verso, porque ahora se pone un poquito, ahora es que vamos a entender esto, verso 16. Por tanto, después que le explicó todo eso otra vez, le dice, miren, nadie os engañe, ni en comida, ni en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. ¿A qué le suena a usted? A la circuncisión. La circuncisión eran los que estaban con que si la luna nueva, que si ahora es el jubileo, que si el sábado, que si... Esa era la influencia de la circuncisión. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, entre el verso 18, ahora se puede entender. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál premio? Todo lo que le habló anteriormente de todos los beneficios que nos han dado. Nadie los prive a ustedes de ese premio que yo le acabo de mencionar, afectando humildad y culto a los ángeles, porque eso era lo que muchos de ellos querían hacer. Usted no ha visto a gente que siempre como que con Jesús no es suficiente y necesitan un amuletito o otra cosita más para reforzar la cosa. ¿Sí? Hay gente que necesitan una cosita, necesitan un escapulario, alguna cosita que yo pueda tocar, un contacto de fe, un pañuelito, algo que yo pueda tocar y que yo diga, Señor, aquí está el poder tuyo. No, tú no necesitas eso. Tú no necesitas eso. Mira, una vez muchos de la iglesia cogieron pañuelos, de ahí sale la doctrina de los pañuelos ungidos. ¿Cuántos saben de los pañitos ungidos? Hay iglesias que los mandan, evangelistas que te los mandan por sobre. A mí me escribe uno que me envía escapulario, me envía pañuelitos, me envía una cosita, una bolsita con arena del Jordán, yo no sé de dónde. Entonces yo digo, pero ¿para qué yo necesito nada de eso? Si yo tengo a Jesucristo en mi corazón, si ya Él me hizo una nueva criatura, ¿qué más necesito si yo estoy completo?
Entonces, ese asuntito, mire cómo dice, aceptando humildad y culto a los ángeles. Aquí viene ahora. Esos del culto a los ángeles, mira lo que hacen. Entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente, mira, hinchado por su propia mente carnal. Cuando tú miras una doctrina que habla de hacerle culto a los ángeles, estás sufriendo de una hinchazón en la mente carnal. Porque tu mente es capaz de producir todo tipo de cosas. Déjeme decirle, la mente suya tiene la capacidad de producir imágenes que usted puede ver. Usted jura que vio esto y que vio aquello, y es sencillamente su mente carnal que se hinchó, y usted dice, mire pastor, yo anoche vi esto. De verdad. Entonces, cuando una persona me dice a mí que vio algo, yo no es que no sea incrédulo, sino que yo comienzo a analizar, ok, ¿qué fue lo que vio y cómo nos ayuda eso que vio fulano o vio fulana? ¿Cómo nos ayuda en la vida del espíritu? ¿Cómo me ayuda? Y al final me doy cuenta que no me ayuda en nada. Algo que alguien vio no me va a ayudar en nada. Yo le pregunté a mi esposa ayer, ¿te gustaría saber el día que tú te vas a morir? Pues yo estaba pensando y me dice, ay no, yo no quisiera saber eso, porque es que si me llego a enterar que voy a morir el día tal, me vuelvo loco, me vuelvo loca, me decía ella. Mejor es que no me digan, que venga cuando venga, pero no me digan cuándo viene la patiflaca, porque eso pone nervioso a uno, ¿verdad? Dios lo ha hecho así. Una vez Él dijo, mira, no os toca a vosotros saber las sazones de los tiempos, a ustedes no tienen que saber eso. Eso pertenece al detallito que enseñamos ahí de Deuteronomio 29. Las cosas secretas son para Dios. Las que están visibles ya son para nosotros. ¿Entendieron eso? El culto a los ángeles era sencillamente una filosofía que estaba rampante por allá con los griegos y con los politeístas y con los que estaban en la mitología. Y esa era la gente que a veces pues tenía una mezcla. Déjeme decirle, cuando usted mira a estas personas que trabajan con el zodiaco y con el caldeo y con todo esto, usted oye sus palabras, que Diosito te acompañe, o que el Señor te acompañe, o que Jesucristo esté contigo. Siempre hay una mezcla de las cosas buenas con los inventitos de ellos, siempre. Es un sincretismo, es una mezcla que sencillamente como, no, pero es que él mencionó a Jesucristo. No, tiene que ser todo cierto porque él mencionó. Y es que con lo de Jesucristo, esa es la cuñita para meterte todo lo otro que no tiene nada que ver con Jesucristo. Y la influencia, mira hermano, todos los programas de matutinos, todos los programas matutinos de la televisión hispana, todos tienen un gurú que lee el zodiaco todas las mañanas. Un astrólogo que te dice, Cáncer, hoy te van a surgir todas las cosas buenas que tú pediste. Acuario, tú que habías esperado por esto. Yo soy Acuario y de verdad, entonces hoy viene todo y pasó el día y no vino nada. Entonces mañana, no, Aries, el sol está alineado con Júpiter y la luna llena está con yo no sé qué, por lo tanto, mira, tú vas a recibir todo eso que estás buscando. ¿Quién aquí no anda buscando algo? Se parece al evangelista aquel que una vez dijo, el Señor me muestra que aquí hay una hermana que se llama María y se levantaron 7 Marías. O sea, usted no puede vivir en ese mundo de fantasía. Usted no puede vivir en eso. Usted es demasiado inteligente. Usted conoce a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para usted estar pendiente de esas cosas. Yo lo escucho todas las mañanas, yo lo oigo y digo, oh, please, por favor, acaben de pasar las noticias. Que estoy aquí oyendo las noticias y el tráfico y el weather. Pero siempre ponen esa sección para la gente que le gustan esas cositas, ¿no? Así que la mente carnal hay que velarla porque es malita, ¿verdad? Características negativas en su panfleto. El territorio de Frigia era fértil para el crecimiento de extrañas prácticas religiosas. Las sinagogas eran conocidas como laxitud y su apertura a la especulación que se procedía del mundo helenístico. Y el mundo helenístico era uno que estaba eran gente muy mística, ¿ok? Dicho sea de paso, cuando estudiemos la carta a los hebreos, usted va a aprender que la transliteración de lo que son los escritos de los hebreos, esa fue la única carta que fue escrita, la encontraron en un griego helenístico,
que es muy diferente, es un griego noble, fino, de gente noble. Sin embargo, todas las cartas paulinas fueron encontradas en el koiné, que era el griego callejero de la calle, que todo el mundo, oye, sí, chamo, ¿qué hay? ¿Sabes? Así, ¿qué volá? Es evidente que en la iglesia de Colosa encontramos un recipiente en el cual se mezclaban el pensamiento libre del judaísmo, de la dispersión, con las ideas especulativas de la religión griega. El resultado había sido una extraña mezcla de judaísmo, gnosticismo y cristianismo, a lo cual Pablo llamó hueca sutileza. Cuando él estaba hablando de eso, él dijo, este sincretismo, estos inventitos son hueca sutileza. En Colosenses 2:8. Los colosenses estaban interpretando a Cristo de acuerdo a las filosofías paganas y no viceversa. Se supone que usted interprete las filosofías paganas a la luz de la Escritura y ahí salen que son huecas sutilezas. El evangelio filosófico. La semana pasada yo les recordé el evangelio modernizado, ¿verdad? Hoy le vamos a ver el evangelio filosófico. Dice, las iglesias de Colosas nos recuerda del peligro que hay en tratar de modernizar el evangelio. Es cierto que ellos necesitaban adoptar o adaptar los métodos que tenían para alcanzar a sus vecinos. Pero la equivocación residía en tratar de modificar el mensaje. Su sed por la novedad era más fuerte que su fidelidad. Tenemos que recordar que para el cristiano, sí, el éxito reside no en producir algo nuevo, sino en transmitir fielmente lo antiguo. Si usted ve la referencia que hay en 2 Timoteo 2:23, dice, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y esto era lo que pasaba. Ahora, vamos a ver una religión de hechura propia. Además, la iglesia de Colosas nos da la señal de alerta sobre el sutil peligro que hay en la piedad de hechura propia. Pablo está de acuerdo con que el rigor y la devoción producen frutos deseables. Lo vemos evidenciado ahí en el capítulo 2 y verso 23. Pero cuando el motivo que se encuentra detrás de tal negación propia es anhelo de tener novedosas experiencias espirituales que sobrepasen a Cristo, entonces esto es de la carne y solo conduce al orgullo. Míralo ahí, tales cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. ¿Quiénes eran los que trataban el cuerpo duramente? Los de la circuncisión. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Cómo usted controla los apetitos de la carne? Usted los controla conociéndolos. Cuando usted los conoce, cuando usted los discierne, cuando usted los ve, como estábamos diciendo el domingo. El domingo decíamos que los que son maduros son los que han aprendido a discernir y a separar y a decir, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno y no me conviene. Esto, aunque sea bueno, no lo voy a hacer porque a la larga me va a venir mal. Ese es el maduro. El que no es maduro, todo lo que ve bueno, lo hace. Y después al final encuentra con duras consecuencias que no era bueno y que no le convenía. Amén. Dice, una iglesia que deriva su seguridad de una sujeción a regulaciones o a su confianza que está depositada en la autonegación. Y de estos hay muchos, hermanos. Hay gente que le dicen que no a las cosas y usted le pregunta, ¿por qué? No, porque a mí me dijeron que tengo que decir que no. Entonces usted tiene que entender por qué usted está haciendo que no. Mire, en todas las leyes de lo que es instrucción, se dice que usted no tiene permiso para desechar algo simplemente porque le suena mal. Usted no tiene tampoco derecho a aceptar algo porque le suena bien. Usted desecha algo porque usted conoce y entiende que eso a usted no le conviene por esto y por esto y por esto. Y usted acepta algo y aprueba algo porque usted entiende que eso le trae X beneficio, X beneficio. Usted no tiene derecho a rechazar nada ni a aceptar nada si usted no lo entiende. Hay gente que dice, no, yo me gusta esto. ¿Y por qué? No sé, es que me gusta ese. Pero no saben por qué. Tú tienes que conocer el bien y el mal. Tú tienes que conocer lo que conviene y lo que no conviene. Pablo dijo, todo me es lícito, mas no
todo me conviene. Ahí hay un conocimiento envuelto. ¿Cuál conocimiento? El de saber por qué no me conviene. Por eso usted nota que cuando él cita eso, él después dice, todas las cosas me son permitidas, pero yo no me dejaré gobernar por ninguna de ellas. Porque él sabía que algunas cosas, aunque no le convenían y aunque las podía hacer, lo iban a esclavizar. Y esas son las cosas que usted tiene que mirar. ¿Cuáles serían los beneficios si yo aceptara esto o aceptara aquello? Usted pesa eso, usted lo busca, lo analiza y de ahí usted decide si usted lo quiere o no lo quiere. Amén. La iglesia de Colosas, una iglesia que deriva, vamos a continuar este pasaje, dice, en la autonegación constituye un peligro de caer en la incredulidad, de gloria. Mire, hay cristianos que sirven a Dios con el ego, especialmente los que se jactan mucho. Esa gente son egocéntricas, son cristianos egocéntricos, que el ego los va llevando. Pablo en una ocasión, en vez de usar ego, usó la expresión vientre, que es casi lo mismo, porque son intereses creados. La iglesia de Colosas nos recuerda, por lo tanto, que estamos en guardia contra el pseudo intelectualismo y toda forma de religión de hechura propia. La solución que ellos tenían aplica a nosotros también, la cual está en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Una cristología verdadera es el remedio completo para toda herejía, ya sea del pasado o del presente. Los eruditos conservadores creen que Pablo escribió esta carta durante su primer encarcelamiento en Roma, alrededor del año 61. Tíquico llevó las epístolas a Colosenses, a Filemón y a los Efesios hasta sus respectivos destinos. En algún momento del encarcelamiento de Pablo, Epafras le solicitó ayuda para tratar con falsas doctrinas que amenazaban a la iglesia de Colosas. Fíjate, el estudio pasado yo hablé un poquito de Epafras, que fue un hombre que ayudó a fundar, fue un hombre que ayudó en la predicación, fue un hombre que ayudó en la administración de la iglesia, ¿ok? Y Epafras fue un hombre muy útil en el ministerio de Pablo. Ahora, estas herejías eran una mezcla del ocultismo pagano, el legalismo judío, oiga la tremenda mezcla que hay aquí. Ocultismo pagano, legalismo judío y cristianismo. Sus errores recuerdan una antigua forma de gnosticismo. Y los gnósticos, a esos no había quien los entendiera. Porque estaban ellos, estaban los epicúreos, estaban los helenísticos. Y entonces todos tenían una forma diferente de pensar o de mirar las cosas. El cual enseñaba que Jesús no era plenamente Dios ni hombre, sino que uno de los seres semidivinos que servían de puente para salvar el abismo existente entre Dios y el mundo. Mire cómo pensaba esta gente. Por tanto, lo que se decía de Cristo carecía de autoridad y de capacidad para satisfacer las necesidades de los colosenses. Por eso usted nota que Pablo le dice, miren, en Él estáis completos, miren, Él es la cabeza de todo principado, miren, Él es por Él que todas las cosas subsisten y todo es creado por medio de Él y para Él. Pero era para tratar de deshacer todos esos inventos que esta gente estaban escuchando. Cuando usted entiende las circunstancias en las que estaba esta provincia, ahí usted comienza a entender por qué Pablo escribió esa carta y habló como habló. Estaba en medio de un pueblo que estaba bien confundido. Se parece al pueblo de hoy, ¿verdad? Hoy quizás no están metidos en el gnosticismo y no están metidos en el pensamiento helenístico y quizás no están metidos mucho en legalismo judío, pero están metidos en inventos que nadie sabe de dónde los sacaron. Mire, los ministerios que más problemas tienen son los ministerios de gracia. Y me da pena decirlo. Pero de los ministerios de gracia es de donde han salido los inventos infernales más malos, porque se le ha dado un poquito de libertad a la gente con la palabra y esa libertad los ha llevado a hacer un montón de cosas que no convienen. Inclusive ha destruido familias, ha disuelto matrimonios, ha destruido relaciones con hijos, ha destruido lo que se llama el valor moral de la sociedad. Hay gente que sencillamente han perdido los escrúpulos
Y usted habla con esa gente y miren, ellos están en otra onda que usted dice, ¿por qué será que no me entiende? No me entiende. Usted le habla de la vida del Espíritu, de no, tú estás en la carne, tú eres un legalista. Por eso usted nota que este ministerio es tan único, porque aquí no dejamos de hablarte de Jesucristo. No dejamos de presentarte a Jesucristo. No dejamos de centralizarte a Jesucristo. Todo lo nuestro es cristocéntrico. Todo lo que hablamos, todo lo que enseñamos, el elemento Jesús está en medio de todo. Porque es que si sacamos esa pieza, hermano, si usted saca esa piedra angular, se le cae el edificio completo. Si Cristo no está en la construcción no sirve y no va a pasar la inspección. No la va a pasar. Ningún libro del Nuevo Testamento nos presenta más completo o defiende más a cabalidad el reinado universal de Cristo, combativa en su trono. Colosenses se asemeja mucho a Efesios por su lenguaje y por su contenido. Esta es una época de pluralismo religioso y sincretismo. Esto es la disolución de la verdad en aras de mantener la unidad. Es decir, que debemos de conocer que sincretismo es un sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. Acuérdese, sincretismo es una mezcla. Es una mezcla donde le meten cosas ciertas y le meten inventos. O donde te enseñan una cosa que se parece a otra pero no lo es. Eso es sincretismo. La soberanía de Cristo se convierte en algo irrelevante cuando pasa eso, de poca importancia o significado. Para varios grupos religiosos, quienes creen que todas las religiones son buenas, su preeminencia es negada por otros que hacen del cristianismo un conjunto de creencias tomadas de sus distintas religiones. Usualmente celebrada como un avance frente al cristianismo apostólico. Una mezcla promete la autorrealización y la libertad sin que sea necesario rendirse a Jesucristo. ¿Le suena eso familiar a usted? Pablo escribió esta epístola en el cuádruple propósito. Primero, denunciar y refutar la herejía. Segundo, insistir a los colosenses en la verdad y alertarlos de los peligros de regresar a los vicios paganos. Tercero, expresar su interés personal por los creyentes. Y cuarto, instalarlos a fomentar la armonía y el amor mutuo. Qué importante es eso. Por eso cuando usted ve estos puntos sobresalientes de Colosenses, en el capítulo 1 usted ve la naturaleza y el señorío de Cristo. En el del 1 al 3 al 2, 7. En el Señor de la creación. Lo ve como el Señor de la nueva creación en Colosenses 1, 18 y 19. Cristo como reconciliador de Dios en el capítulo 1 y verso 20 al 23. Reconciliador de todas las cosas, capítulo 1, verso 20. Cristo conquistador de todos los poderes, capítulo 2 y verso 15. Muerte con Cristo significa muerte a las normas de la era vieja, capítulo 2 del verso 20 al 23. La resurrección de Cristo como exige un mundo y una vida nueva, capítulo 3 verso 1 al 4. Despojarse de lo viejo, capítulo 3, versos 5 al 9. Y revestirse de lo nuevo, capítulo 3, del verso 10 al 17. En resumidas cuentas, la carta a Colosenses es un consejo con unos misterios maravillosos. En sus primeros 2 capítulos y en sus segundos 2 capítulos, una amonestación, una admonición, un llamado a una y otra vez permanecer en el amor, permanecer en la unidad, pero sobre todo permanecer en el centro que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el estudio de la carta a los Colosenses, la parte 2. Muchas gracias por la atención prestada y muy buenas noches. Tengan todos.